Existe algo que los libros de historia rara vez te dicen. Antes de que llegaran los españoles, antes de que las ciudades prehispánicas fueran reducidas a ruinas y sus bibliotecas enteras convertidas en cenizas, alguien en este territorio ya sabía cómo fabricar materiales que la ciencia moderna tardó siglos en redescubrir. Alguien sabía cómo modificar polímeros sin laboratorios, cómo transportar minerales desde miles de kilómetros de distancia a través de selvas y montañas, cómo construir sistemas hidráulicos subterráneos con una precisión que desafía la ingeniería actual. Y lo más perturbador no es que lo supieran, lo más perturbador es que no sabemos cómo lo sabían, ni cuándo lo olvidaron. En los valles centrales de México, en las costas del Golfo, en las alturas de Oaxaca y en las selvas de Yucatán, 7 tecnologías surgieron en civilizaciones separadas, en épocas diferentes, con materiales que no deberían haber existido. No son leyendas, son registros arqueológicos verificados, analizados por laboratorios como el MIT, por instituciones como el INAH y la UNAM, y publicados en revistas como Science, el Journal of Archaeological Science y los Anales de Antropología. 7 tecnologías que hasta el día de hoy no terminamos de entender del todo. La primera de estas tecnologías tiene más de 3.500 años de antigüedad y precede en más de 3 milenios a uno de los inventos más importantes de la era industrial. Cuando en 1839 Charles Goodyear mezcló accidentalmente azufre con caucho caliente sobre una estufa y obtuvo un material que no se endurecía con el frío ni se derretía con el calor, el mundo lo celebró como uno de los grandes descubrimientos científicos del siglo XIX. Lo llamó vulcanización, lo patentó. Las industrias del automóvil, la medicina y la manufactura global lo adoptaron como fundamento. Pero lo que nadie le contó a Goodyear, porque los registros habían sido destruidos o ignorados, es que los olmecas ya habían resuelto ese problema siglos antes de que existiera el Imperio Romano. En 1988, los arqueólogos Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez del INAH excavaron al pie del Cerro El Manatí, en el sur del estado de Veracruz, un sitio que llevaba siglos sumergido en agua y sedimento. Lo que encontraron ahí no figuraba en ningún manual. 14 pelotas de caucho perfectamente formadas, algunas con más de 3.600 años de antigüedad. No eran simples esferas de látex solidificado. Cuando los especialistas las analizaron junto con investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, descubrieron algo que cambió la historia de la química de los polímeros. Los olmecas mezclaban el látex extraído de Castilla elástica, el árbol del hule nativo de Mesoamérica, con la savia de la enredadera Hipomoea alba. Esta planta, conocida coloquialmente como flor de luna, contiene en su jugo compuestos ricos en aminoácidos con azufre. Los olmecas habían descubierto de forma empírica y sin terminología química el mismo principio que Goodyear formalizaría 3.000 años después. Lo que hace esto todavía más difícil de asimilar es que no producían un solo tipo de caucho. Los investigadores Dorothy Hosler, S. L. Burkett y Michael Tarkanian, en su artículo publicado en Science en 1999, demostraron que al variar las proporciones de la mezcla, los mesoamericanos obtenían materiales con propiedades mecánicas completamente distintas. Una mezcla en partes iguales de látex y savia producía máxima elasticidad, ideal para las pelotas del juego ritual. Con 25% de savia, obtenían mayor durabilidad para suelas de calzado. El látex puro servía como adhesivo de alta resistencia para unir piedra, cerámica y madera. Los olmecas tenían, en otras palabras, un catálogo de materiales avanzados basado en la manipulación consciente de proporciones químicas. Una industria del polímero, sin laboratorios, sin microscopios. El nombre lo dice todo. Olmeca, en lengua azteca, significa pueblo del caucho. La segunda tecnología nos lleva más de 1.000 años adelante en el tiempo y más de 2.000 kilómetros al norte, hasta las laderas del Valle de México, donde se levanta una de las ciudades más grandes que ha existido sobre la Tierra. Teotihuacán, en su apogeo alrededor del año 450 después de Cristo,
albergaba entre 150 y 250.000 personas. Era, en ese momento, una de las 5 ciudades más grandes del planeta, y tenía un sistema de gestión del agua que la mayoría de las ciudades contemporáneas no alcanzaron hasta el siglo XX. La investigadora Linda Manzanilla, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ha dedicado décadas al estudio de los complejos habitacionales de Teotihuacán. Sus excavaciones en el barrio de Teopancasco revelaron algo que los visitantes actuales nunca ven porque está bajo sus pies: una red de canales subterráneos de sección cuadrangular construidos con lajas de piedra cuyos bordes fueron sellados con estuco. El sistema no corría sobre la superficie, corría por debajo de las calles, por debajo de los pisos de los conjuntos habitacionales, recolectando y distribuyendo agua a través de toda la ciudad. Según la información publicada en México Desconocido y respaldada por el Registro Arqueológico del INAH, esta red alcanzaba cada sector de la ciudad y era mantenida con una precisión que implicaba conocimiento profundo de gradientes hidráulicos, impermeabilización y flujo de agua bajo presión. Lo que hace este sistema técnicamente desconcertante no es solo su existencia, sino su sofisticación. Para que el agua fluya correctamente en una red de canales subterráneos, los constructores necesitaban calcular pendientes exactas para evitar el estancamiento sin perder velocidad. Necesitaban impermeabilizar las juntas sin que el material cediera con la humedad constante. Necesitaban planificar el sistema antes de construir la ciudad, porque retrofitear una red de este tipo, una vez que los edificios están en pie, es casi imposible. Eso significa que Teotihuacán fue diseñada desde su fundación con infraestructura hidráulica integrada. No fue una solución improvisada, fue un plan urbano. En perspectiva, la ciudad de Roma construyó sus primeras cloacas comparables en el siglo VI a.C., pero estas eran canales abiertos a cielo abierto, no redes selladas bajo edificios residenciales. Teotihuacán resolvió un problema de ingeniería urbana que Europa no abordaría con esa complejidad hasta más de 1000 años después. La tercera tecnología es quizás la más perturbadora de todas, porque involucra un material que no debería estar ahí. Durante las décadas de 1940, arqueólogos trabajando con la Fundación Viking en la Calzada de los Muertos de Teotihuacán encontraron algo que no encajaba en ningún catálogo de materiales de construcción prehispánicos: láminas de mica, en grandes cantidades, ocultas entre las capas superiores de la pirámide del Sol. No eran fragmentos ornamentales, eran placas de casi 9 metros cuadrados, ubicadas entre los 2 niveles superiores de la pirámide, en un espacio donde ningún ojo humano podría apreciarlas una vez terminada la construcción. La mica no es un material común en el centro de México. No hay yacimientos en el Valle de México ni en ningún lugar cercano. Investigaciones geoquímicas publicadas en los Anales de Antropología, realizadas con rayos X y microscopía electrónica por especialistas del Instituto de Física de la UNAM y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, determinaron que la mica de Teotihuacán proviene de los valles centrales de Oaxaca, a más de 500 kilómetros. Pero un segundo análisis realizado por la Fundación Viking señaló algo más inquietante: la composición de microelementos de algunas placas, combinando hierro, magnesio, litio, manganeso y titanio, correspondía a yacimientos de Brasil, a más de 4.000 kilómetros de Teotihuacán. 4.000 kilómetros, sin ruedas, sin caminos de largo alcance, sin animales de carga adecuados. Y aún así, alguien transportó láminas enormes de un mineral extremadamente frágil a través de selvas y montañas para enterrarlas en el interior de una pirámide donde nadie las vería. El investigador Edgar Ariel Rosales, en su tesis de licenciatura en arqueología por la ENACH y en publicaciones posteriores, señala que más del 90% de la mica hallada en Teotihuacán estaba concentrada en solo 2 complejos: el Grupo Viking, al sur de la Pirámide del Sol, y el complejo palaciego de Chala, al norte de esa misma pirámide, ambos ligados a la élite gobernante de la ciudad. En contraste, en los barrios habitacionales multiétnicos como Teopancasco, se encontraban solo gramos del material,
Esto descarta el uso ornamental masivo y también descarta el uso accidental. Alguien en Teotihuacán sabía qué era la mica, sabía de dónde obtenerla. Organizó su transporte desde distancias continentales y decidió colocarla entre los muros de las estructuras más importantes de la ciudad. Hoy la mica se usa como aislante eléctrico y térmico, en condensadores, hornos de inducción y componentes calefactores de alta precisión. La pregunta que los arqueólogos no pueden responder con certeza es la misma que formuló el investigador Sergio Gómez al encontrar mica y mercurio líquido en las cámaras subterráneas del Templo de la Serpiente Emplumada. ¿Para qué exactamente? La cuarta tecnología nos lleva de regreso al Veracruz Olmeca, a los pantanos de la Venta en Tabasco y San Lorenzo en Veracruz, donde hace aproximadamente 3000 años alguien diseñó y construyó sistemas de drenaje subterráneo en U invertida, fabricados con losas de basalto acanaladas, que conducían agua con precisión hacia recipientes rituales. La arqueóloga Carmen Rodríguez de Lina Hacha documentó en sus excavaciones que estos ductos olmecas eran sistemas de ingeniería funcional, no decorativos, con capacidad para dirigir flujos de agua de manera controlada. Lo que perturba a los ingenieros modernos no es la existencia del canal en sí, sino la precisión con que fue tallado. El basalto es una roca volcánica de dureza considerable, y dar forma a una pieza acanalada, con las herramientas líticas disponibles, requería tanto conocimiento del material como del diseño hidráulico. Era, en esencia, ingeniería de fluidos en piedra, y data de un periodo en que se supone que la humanidad estaba aprendiendo a organizarse en asentamientos permanentes. La quinta tecnología es quizás la menos conocida, pero la más audaz desde el punto de vista del diseño urbano. En la península de Yucatán, los mayas no solo recolectaban agua de lluvia, la almacenaban y la redistribuían. En los sitios del periodo clásico, los arqueólogos han documentado extensamente los chultunes, depósitos excavados bajo los pisos de las casas e impermeabilizados con estuco para capturar el agua de lluvia. Pero lo que hace a esta tecnología notable no es el chultún individual, es el sistema mayor del que formaba parte. Investigaciones con tecnología LIDAR, incluyendo los trabajos publicados en 2024 por el INAH, en colaboración con las universidades de Tulane, norte de Arizona y Houston, en el sitio de Valeriana, en Campeche, revelaron algo que el INAH describió en su boletín de diciembre de ese año. Los asentamientos mayas del período clásico incluían redes de infraestructura agrícola e hidráulica integradas en la planificación urbana, extendiéndose a través de decenas de kilómetros cuadrados de territorio organizado. Lo que los escáneres LIDAR pusieron al descubierto en Campeche no fue solo la existencia de Valeriana como ciudad, sino la escala de su organización hídrica. Los pulsos de luz que atraviesan el follaje de la selva y mapean el terreno en 3 dimensiones revelaron un paisaje transformado. Terrazas de cultivo integradas con sistemas de captación, canales de distribución y caminos que conectaban los distintos sectores de una red urbana que los mayas mantuvieron operativa durante siglos. Esto no era improvisación. Era planificación territorial de largo plazo, aplicada en un ecosistema de selva donde la lluvia es irregular y la sequía es una amenaza crónica. Los mayas no vivían en equilibrio con su entorno, lo ingeniaban. La sexta tecnología nos lleva fuera del agua y dentro de la tierra. Sí, entonces, en Monte Albán, la gran ciudad zapoteca que domina el valle de Oaxaca, desde lo alto de una montaña artificialmente nivelada, algo llama la atención desde hace décadas sin haber recibido todavía una explicación definitiva. El edificio J, una estructura en forma de flecha que interrumpe la alineación ortogonal del resto del complejo, fue identificado desde hace tiempo como un observatorio astronómico. Pero lo que han señalado investigadores como Johanna Broda y el astrónomo esloveno Ivan Sprach, quien ha dedicado décadas al estudio de la astronomía mesoamericana, es que la precisión de sus alineaciones va mucho más allá de lo que podría lograrse por ensayo y error. El edificio Huata de Monte Albán está orientado de tal manera que en fechas específicas del año astronómico, la luz del Sol
o de determinadas estrellas penetra por sus aberturas y cae exactamente sobre marcaciones en el interior. Para calcular estas alineaciones, los zapotecas necesitaban no solo observar el cielo, sino modelar el movimiento aparente de los astros a lo largo del año, con suficiente precisión matemática como para trasladar esos ángulos a la orientación de una estructura física. Esto implica geometría aplicada, registro sistemático de observaciones a lo largo de generaciones y la capacidad de traducir datos abstractos en instrucciones concretas de construcción. La dificultad técnica no está en observar el cielo, está en codificar esa observación en piedra de manera que siga siendo exacta dentro de 500 años. Monte Albán fue fundada alrededor del 500 a.C. El edificio J fue construido siglos después. Pero las alineaciones que codifica son tan precisas que los astrónomos modernos pueden verificarlas con software de simulación astronómica y los resultados coinciden. La séptima tecnología es la que más difícilmente encaja en cualquier narrativa que intente explicar el pasado mesoamericano como primitivo o desorganizado. Se trata de la metalurgia del occidente de México. Durante siglos, el trabajo del metal en Mesoamérica fue considerado tardío y marginal, un fenómeno menor comparado con las civilizaciones andinas que dominaban el cobre, el oro y el bronce. Pero investigaciones publicadas en arqueología mexicana y en estudios compilados por el INAH revelaron algo que obliga a replantear ese juicio. Los metalurgistas del occidente de México, en regiones que hoy corresponden a Michoacán, Jalisco y Nayarit, desarrollaron entre el año 600 y el 1200 después de Cristo una tradición técnica de una sofisticación que no fue comprendida hasta que se aplicaron análisis científicos a los artefactos. Lo que desconcertó a los investigadores fue la presencia de aleaciones de bronce estañado en objetos del occidente mesoamericano. El bronce de cobre con estaño requiere casiterita, el mineral del que se extrae el estaño, una roca extremadamente rara en México. Existen pequeños depósitos en la provincia estañífera de Zacatecas, en las laderas de la Sierra Madre Occidental, pero son escasos y difíciles de procesar. Sin embargo, los metalurgistas tarascos y sus predecesores, los huacusechas, estudiados en el sitio de Malpaís Prieto en Michoacán, dominaron la técnica completa. Localizar la casiterita, fundirla para obtener estaño metálico, fundir por separado malaquita para obtener cobre y combinarlos en la aleación exacta. Esto no es intuición artesanal, es química aplicada. Y lo que hace más difícil de explicar es que esta tecnología apareció en el occidente antes de que existiera evidencia clara de contacto con las civilizaciones andinas que dominaban procesos similares. Las investigaciones de arqueometalurgia aún no han cerrado esa pregunta. Hay algo que une estas 7 tecnologías más allá del territorio o la época. En ninguno de los 7 casos, la explicación convencional es suficiente. La vulcanización olmeca no es solo una curiosidad artesanal, implica comprensión de la química orgánica de los polímeros. El sistema hidráulico de Teotihuacán no es solo ingeniería práctica, implica planificación urbana de largo plazo con conocimiento de hidráulica. La mica no es solo un adorno, implica logística continental y conocimiento de las propiedades del mineral. Los ductos olmecas no son solo canales, implican diseño hidráulico en piedra dura. La red hídrica maya no es solo captación de lluvia, implica gestión territorial a escala regional. El edificio J no es solo una pirámide, implica modelado astronómico codificado en arquitectura. Y el bronce tarasco no es solo un metal, implica química de aleaciones y redes de comercio de minerales raros. Lo que en 1562 el fraile Diego de Landa quemó en el auto de fe de Maní, en Yucatán, no fue solo papel y tinta. Fueron los registros sistemáticos de generaciones de observación, experimento y transmisión de conocimiento técnico. Fray Juan de Zumárraga había hecho lo mismo en el Altiplano Central décadas antes. Los historiadores calculan que en el siglo XVI se destruyeron bibliotecas enteras de códices en los que estaban codificados sistemas de escritura, calendarios,
atlas astronómicos, recetarios médicos y posiblemente los procedimientos técnicos que sostenían estas tecnologías. Las cadenas de transmisión oral fueron interrumpidas, los especialistas fueron desplazados y el conocimiento acumulado durante milenios fue declarado idolatría y eliminado. No desapareció porque fuera irracional, desapareció porque alguien decidió que debía desaparecer. Lo que la arqueología del siglo XXI está haciendo, con LIDAR, con espectrometría de rayos X, con análisis de ADN antiguo, con muografía por partículas cósmicas y con la colaboración entre instituciones como el INAH, la UNAM, el MIT y universidades de toda América, es intentar reconstruir desde los materiales lo que no puede reconstruirse desde los textos. Es arqueología como decodificación, es ciencia como memoria. Y cada nuevo hallazgo, como las 14 pelotas olmecas conservadas en anoxia en los laboratorios del INAH Veracruz, o las ciudades mayas identificadas bajo la selva de Campeche en 2024, o los kilogramos de mica en los palacios de Teotihuacán, no resuelve el misterio, lo profundiza, porque cada respuesta que obtenemos nos muestra que la pregunta que hacíamos era demasiado pequeña. 7 tecnologías, 3.600 años de antigüedad la más vieja, 4 continentes involucrados en sus cadenas de materiales, y una pregunta que todavía no tiene respuesta completa. ¿Qué más sabían que aún no hemos encontrado?